Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que los últimos años nos ha encontrado trabajando juntos en el tema de la deuda, no solo por el apoyo y la opinión que tenemos sobre los canjes del 2005 y 2010, sino simplemente para referenciar algunas cosas muy recientes, el apoyo a la ley 26.886, el viaje a Washington, el swap a China, la conformación de una oferta de bancos privados para resolver el problema allá por fines de julio de este año. Así que hemos estado realmente con una visión bastante compartida. Sin embargo, hoy nos encuentra en una situación diametralmente opuesta. La presidenta decía ayer en cadena nacional que no entendía cómo un opositor, pensando en el bien del país, pudiera votar en contra de esto, y nosotros pensamos cómo un legislador, pensando en el bien del país, pudiera votar a favor de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no desarrollamos nuestra visión de por qué pensamos que esto no es favorable a los intereses de Argentina y de los argentinos? Primero, ¿resuelve el problema del litigio que Argentina tiene con los holdouts? No lo resuelve, no lo mueve ni en un sentido ni en otro. ¿Resuelve el problema de aquellos bonistas que aceptaron una quita del 73% sobre la deuda argentina? Es decir, que apoyaron al gobierno argentino con una fenomenal quita. No les resuelve el problema, todo lo contrario, porque ese grupo de gente en este momento no solo no está cobrando su deuda, sino que con el proyecto del Ejecutivo se sabe que no pueden algunos de ellos, por problemas estatutarios o por problemas de confianza, aceptar el cambio de jurisdicción, con lo cual a ellos lo que se les dice es que su deuda va a seguir en default. No es una manera de proteger a aquellos que confiaron en Argentina. Pero lo más importante, y acá es donde creo que hay una diferencia importante con la presentación que hizo el diputado Feletti, es que esto no es bueno patrimonialmente para el Estado. Porque justamente lo que él dice es que hay que defender los canjes del 2005 y 2010, y yo no veo que en ninguna circunstancia esos canjes hayan estado más amenazados que en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque con el camino que ha elegido transitar Argentina, se abre la posibilidad que los bonos que se emitieron en aquellos dos canjes, del 2005 y del 2010, sean acelerados. Si esos bonos son acelerados, eso va a implicar que vamos a tener que volver a reestructurarlos. Esta fue la pregunta que le hicimos ayer al secretario Zanini y al ministro Kicillof. ¿Se podrá, si tenemos que volver a reestructurar, se podrán volver a conseguir las mismas condiciones que Néstor Kirchner consiguió en el año 2005? Y probablemente no, quizás no. Entonces hay que poner en el lado de los pasivos los riesgos que hoy, aquel éxito que tuvo el gobierno en su reestructuración de deuda, al riesgo al cual está en este momento sometido. Y acá hay un cambio fundamental y nos cuesta ver cómo es que el gobierno no es consciente del riesgo con el cual ha puesto o al cual ha puesto sus propios canjes. ¿Qué resuelve efectivamente esto? Bueno, resuelve tener un lugar donde depositar el dinero a fin de mes para los bonos par. Y como parte de las cosas que pretende hacer esta ley se podrían hacer sin intervención del Congreso, supongo que también lo que se pretende es darle alguna cobertura legal a los funcionarios que tienen que tomar esas decisiones. Eso sí lo resuelve. Ahora, ¿qué costo resuelve eso este proyecto? Simplemente por tener un lugar donde depositar el dinero el 30 de septiembre, ¿qué costos está asumiendo la sociedad argentina y qué costos están asumiendo nuestros hijos y nuestros nietos? Porque las señales que da el Estado argentino es que no está dispuesto a cumplir con las reglas de juego que ese mismo Estado argentino se impuso. Y cuando haya que salir a buscar financiamiento para Vaca Muerta, para infraestructura, para servicios, para industrias, tanto el Estado, el sector privado, la gente nos va a preguntar si somos un país donde se cumple la ley, un Estado donde el Estado cumple con su palabra, y yo creo que este proyecto nos aleja de eso. Y eso nos va a implicar que en el futuro el financiamiento que obtenga Argentina, que lo vamos a necesitar, y que el gran desafío va a ser aplicarlo correctamente, va a ser más caro y más oneroso. Va a tener un costo también para la economía. Lo explicó el diputado Baquier, no necesito explayarme. En actividad, en cepo cambiario, en inversiones, en inflación, que también tenemos que poner en el pasivo de esta solución que propone el gobierno. Y otra cosa más, al poner
que los temas de deuda son de orden público, estamos de alguna manera eliminando la posibilidad de prorrogar la jurisdicción, que como decía el diputado Tonelli, es algo que el propio gobierno ha elegido hacer. ¿Por qué? Porque como hablábamos ayer en comisión, para eso existen las plazas financieras. Uno emite en Nueva York o emite en Londres porque hay una institucionalidad en esos lugares que permiten acceder al financiamiento más barato. Y en el futuro, si nosotros validamos esta jurisprudencia, validamos este concepto, cuando emitamos en Nueva York o emitamos en Londres, en realidad la gente nos va a ver como que es riesgo argentino, que estamos verdaderamente emitiendo con legislación argentina, y eso va a ser un costo. Va a ser un costo para nuestras empresas, va a ser un costo para nuestro Estado, y lo van a pagar y lo vamos a estar pagando en el futuro. Para ir redondeando, tampoco sabemos siquiera si esta es una operación que se puede hacer. ¿Se puede cambiar el agente pagador sin la colaboración del Banco de Nueva York, que hoy tiene bloqueado esa ayuda por el juez Griesa? Entonces también nos embarcamos en una solución que ni sabemos si es práctica. Y se lo preguntamos al ministro ayer, y no supo o no quiso dar una respuesta sobre si esta operación se podía hacer o no. Tampoco hemos trabajado lo suficiente, porque si el gran problema de esta reestructuración es la cláusula Rufo, volvemos a insistir que no entendemos por qué el gobierno no ha tomado pasos, decía el diputado Baquier, de trabajar con los bonistas para sacar esa cláusula Rufo. Si uno tiene un problema, se tiene que poner a trabajar para tratar de resolverlo. Y no podemos entender sinceramente por qué el gobierno no lo ha hecho. Como tampoco podemos entender, porque no fue clara ni convincente, que hayamos cuestionado suficientemente los intereses del fallo del juez Griesa, que todo hace a una peor liquidación y una peor situación para el Estado argentino. Yo creo que si el Congreso aprueba este proyecto, comete un error. Creo que comete un error que lo van a pagar en términos de mayores costos financieros nuestros hijos y nuestros nietos. Creo que no es el camino por el cual Argentina va a recuperar la inversión y el empleo. No es el camino en el cual muchos argentinos quieren vivir, que es un país previsible y un país en crecimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado.